El periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, en una jornada en la cual se confirma la presencia de tratamientos legislativos en un nuevo periodo de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Lo anunció la portavoz del presidente Alberto Fernández. Ha anunciado que la próxima semana se estaría ya publicando el decreto correspondiente y se conocerán también cuáles son los temas que va a habilitar el Poder Ejecutivo para que sea motivo de debate, motivo de análisis, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la Nación. Y por supuesto, también estuvo confirmando en la conferencia de prensa habitual, semanal, que da Gabriela Cerruti, que uno de los temas va a ser el proyecto de resolución respecto a el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia y también proyectos que están vinculados con el Ministerio de Economía, proyectos que venimos hablando como el de el tema de las jubilaciones o el tema de un blanqueo de capitales. Bueno, los temas en definitiva se los van a conocer la próxima semana, pero se sabe que se va a convocar a sesiones extraordinarias para la segunda quincena del mes de enero y durante el mes de febrero. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esta es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Muy Un saludo a vos y a toda la mesa hoy concurrida. Tenemos la confirmación de que habrá sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados con todos estos temas que vos estabas resaltando, porque, muy bien decías, la portavoz del gobierno lo confirmó esta mañana y la fecha es la segunda quincena de enero. Señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. Así es, está trabajando la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, a todo vapor para preparar este decreto de llamado a sesiones extraordinarias del Congreso. Temas, básicamente agregando a lo que vos ya dijiste, Fer, monotributo tecnológico, blanqueo de capitales, que lo dijiste, el proyecto de promoción de agroindustrial, la modificación de lavado de dinero que ya tenía dictamen, el tema de hidrógeno verde, proyecto de ley de promoción de la industria, y después hay una readecuación del presupuesto para modificar el impuesto al juego del azar para eventualmente pagar lo que corresponde en función del fallo de la Corte de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal. Los temas que se vienen en el Congreso de la Nación, señora Laura Serra, señor Claudio Mardones, ¿cómo les va? ¿Cómo va eso? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos por lo menos algo confirmado, ¿no? Que es la convocatoria extraordinarias. Sí, convocatoria extraordinarias que arrancaría a partir de la segunda quincena de enero, como acá se dijo. Habrá que ver si efectivamente arranca las comisiones correspondientes más allá de la Comisión de Juicio Político, que es por esa razón que se anticipa el llamado a sesiones extraordinarias, ¿no? Porque habitualmente se hace este llamado ya en febrero y se deja todo el mes de enero para que haya receso en la Cámara Baja, como así también en el Senado. Habrá que ver si más allá de la Comisión de Juicio Político, las restantes comisiones, como por ejemplo la de presupuesto, que indudablemente va a tener alguna actuación en virtud de los proyectos que van a ingresar o que el presidente pretende que se traten en extraordinarias, va a tener, digamos, una interesante labor. Así que bueno, vamos a ver cómo pinta el principio del año. Claudio.
hay algunas definiciones ya que anticipan un desafío para la oposición también, porque, bueno, como decía Laura, sí, la Comisión de Presupuesto va a tener la agenda que parece que va a tener, bueno, quedan dos frentes muy complicados. Uno, lo que va a ser el desarrollo de la Comisión de Juicio Político, y por otra parte, lo que puede llegar a pasar en la Comisión de Presupuesto cuando empiece la discusión de, bueno, de cambiar y aumentar un impuesto, ¿sí?, para Juntos por el Cambio, en un contexto en donde parece que esa discusión va a anticipar un poco, bueno, una expectativa que tiene que ver también con los tiempos judiciales, porque corre la feria judicial, la Corte finalmente no se expidió como estaba esperando el gobierno porteño, que lo hiciera antes del arranque de la feria, o sea que en febrero posiblemente nos encontremos con novedades de la Corte respecto a esta controversia entre la ciudad y la nación por esta restitución de una parte del porcentaje de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, y en ese contexto hay que ver cómo va a impactar eso en una Cámara de Diputados cuyo periodo de extraordinarias posiblemente esté muy concentrado en el desarrollo del proyecto de juicio político contra la Corte, y hay que ver qué es lo que va a pasar cuando empiece esta discusión en torno a la coparticipación. Claro, y hay que ver también la convocatoria extraordinaria, porque a veces estamos viendo, y vamos a lo mejor a ver algunos temas que convoca el Ejecutivo a habilitar a discusiones en extraordinarias, a lo mejor pensando en algunos casos la Cámara de Diputados como lugar de debate, en otros casos a lo mejor con algunos proyectos que quedaron pendientes para discusión en el Senado Nacional y que tienen un impacto muy directo con la ciudadanía, muy directo con la gente. Hay que ver, por eso es interesante esperar la próxima semana para tener bien cuál es el listado de los temas que habilita el Poder Ejecutivo, porque recordemos, en el periodo de sesiones extraordinarias únicamente se discuten, se analizan, el Congreso está habilitado a debatir los proyectos y los temas que habilita el Poder Ejecutivo Nacional. Después, en ordinarias, ya a partir del 1 de marzo, será el momento en el cual se discutirán cualquier tipo de proyectos. Pero veremos también a ver qué es lo que pasa por ahí. Claro. Hoy la portavoz Gabriela Cerruti dijo, bueno, el 15 de enero envía el Poder Ejecutivo todo este temario con la idea de darle celeridad. Apelo a la memoria de ustedes, Lauri y Gofer, por ahí que son los que más años tienen. Somos aquí en el Congreso, y le sacamos ya la edad, pero digo, por lo que yo recuerdo, único enero sí. Ya sé cuál vas a sesionó decir. fue el 2002, exactamente, claro, en plena crisis institucional después de la caída de Fernando de la Rúa. Desde ahí en adelante me parece que no hubo otro enero. Creo que hubo una sesión ahora con Massa, presidente de la Cámara, pero era 28 de enero, era casi febrero, que Massa había insistido mucho en sesionar enero. Sí, algo en enero. Llegó sobre el final, que fue prácticamente febrero. Sí. Habitualmente enero no se toma como trabajo legislativo, ¿no es cierto? No se convoca habitualmente. Sobre todo por tiene que ver también con las vacaciones que se le da al personal de la casa. No hay gente. Si vos recorres el edificio principal del Congreso como el anexo, están todas las oficinas cerradas, salvo mesa de entradas, que también tiene mesa de entrada de proyectos, ¿no? Que tiene un horario reducido, pero lo cierto es que está todo cerrado. Y la sala. Y la sala de periodistas, bueno, entonces la verdad es que los despachos están vacíos, es un mes de vacaciones, como para el Poder Judicial es la feria, digamos, no está formalizada como tal, pero lo cierto es que habitualmente enero se lo toma como una suerte de feria legislativa. Con lo cual es bastante inédito, como vos decís, Martín, que se tome la segunda quincena de enero para sesiones extraordinarias. De todas maneras, lo que me cuentan es que lo más probable es que recién todo arranque a fines de enero. Es lo más probable, porque van a estar todos volviendo de sus vacaciones, los legisladores, y lo más probable es que sea a partir de la tercera semana de enero, que arranque ya un poco, que calienten los motores, ¿no? Las comisiones. Empezar un poco a moverse, porque está bien, la próxima semana puede estar enviando el Ejecutivo el proyecto para, el decreto para habilitar al Congreso a sesiones extraordinarias, convoca al Congreso a sesiones extraordinarias. El decreto no dice tienen que sesionar el día 16 de enero. No, fija los temas. Fija los temas, el Congreso después dispone sus tiempos. Exactamente. Muchas veces a suerte y verdad, porque si recordamos lo que fue el periodo de extraordinarias del año pasado, bueno, era un temario muy ambicioso, creo que eran hasta 18 puntos, y bueno, nada.
nada. Claro. Eso implicó un cambio. También hay que recordar que el diputado Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista el 31 de enero, un día antes del comienzo de sesiones extraordinarias que había convocado el presidente Alberto Fernández, y bueno, eso ya también marcó un giro por completo. Te digo más, porque después probablemente lo estemos repasando en placas, pero hay varios, no uno, un par de proyectos que estuvieron en extraordinarias de febrero del año 2022 que podrían estar tranquilamente de nuevo en este llamado. Exactamente. Por ejemplo, el proyecto de ley de compra argentino. Sí. ¿no? Otro argentino también, claro. Exactamente. Hay varias iniciativas. Los tiempos, obviamente, bien como dice también Laura, los tiempos también los va a ir marcando el Congreso Nacional. Es muy posible que para fines de enero recién esté, bueno, diagramándose cómo va a ser el tratamiento, la discusión ya en las comisiones, para comenzar, digamos, una discusión más fuerte, o fines de enero, ya la primera semana de febrero. Bueno, pero lo cierto es que durante este periodo de sesiones extraordinarias, el Ejecutivo espera que el tema central, prácticamente, o por lo menos un sector del Ejecutivo, quiere que se trate el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Otro sector del Ejecutivo, y lo miro un poco más al ministro de Economía, me parece que quiere que rápidamente se trate el tema del blanqueo, el monotributo tecnológico, temas que tengan más impacto en lo que tiene que ver con el ingreso de fuente de divisas, ¿no? para la República Argentina. Me parece que por ahí pueden estar diagramándose las agendas de un sector y otro sector del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, sobre todo el tema de blanqueo, ¿no? Porque ahí para el ministro de Economía, Sergio Massa, es un tema fundamental. Este proyecto de ley que habilita o plantea la posibilidad de que aquellos argentinos que tienen cuentas en el exterior no declaradas, bueno, repatrien, por así decirlo, su capital y paguen los respectivos impuestos, y con eso habría un incremento en las arcas del Banco Central. Y por supuesto el otro tema es monotributo tecnológico también, que implica ingreso de dólares por aquellas personas que trabajan para el exterior, cobran en dólares, y hoy no está declarado todo eso. Hay una gran nebulosa alrededor de eso. Sergio Massa tiene mucho interés en estos dos proyectos de ley porque garantiza ingreso de divisas. Efectivamente, es así. Massa está hoy por hoy obsesionado con la cuestión económica, y no es para menos, porque estamos pasando por, bueno, hace rato que estamos pasando por una situación bastante complicada, lo que tiene que ver con la deuda en pesos, con lo que tiene que ver con, bueno, las metas que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional en materia de déficit y que él tiene que cumplir, bueno, una serie de la inflación, ni que hablar. Pero bueno, por esa razón es que en el gobierno tratan de no involucrar a Massa en toda esta movida política contra la Corte Suprema, ¿no? Claro. Lo que se especulaba con que, bueno, que por qué Massa no estaba apoyando públicamente esta movida del presidente contra la Corte Suprema de Justicia. Los voceros del ministro de Economía dicen que, bueno, que prefieren que Massa esté un poquito más al resguardo, que siga abocado a los problemas de la economía, que son profundos, que son graves, que son urgentes, y que no se embarre con esta cuestión política que tiene que ver con la embestida del oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia. Por de pronto, los diputados de Massa que están en la Comisión de Juicio Político van a seguir participando, así que, digamos, pero Massa por ahora no va a decir nada públicamente sobre el tema. Claro, bueno, hay una división, hay una estrategia también, daría a entenderse, planteada también desde el Poder Ejecutivo Nacional respecto a quién hace el seguimiento de los diferentes temas, ¿no? Que tienen que ver con esta agenda que vamos a conocer la próxima semana, que tiene que ver con los temas que va a habilitar el Poder Ejecutivo de la Nación respecto a la convocatoria a sesiones extraordinarias, temas que tienen que ver con lo económico y temas que tienen que ver netamente con lo jurídico, lo político, cómo va a ser el tratamiento del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que va a tener como protagonistas a la Comisión de Juicio Político, a Carolina Gailliar, que es la presidenta de la comisión, a los varios presidentes de los bloques, porque está Germán Martínez en esa comisión, porque está Mario Negri, porque está
Juan López. Juan Manuel López, Y el único está vicepresidente Topo que tiene en la comisión. Y el Topo Claro, Rodríguez. exactamente. Y Tiene Alejandro 3 Topo- secretarios y un vicepresidente. Y un vicepresidente. Que tienen que Exactamente. nombrar a la vicepresidente primero o segunda. Bueno, o por eso. Primero o Falta la segunda. segunda vicepresidencia Exacto, por cubrir. porque se fue Victoria Tolosa Paz, Exacto. que estaba en ese lugar, y ahora el oficialismo tiene que Tiene cubrir, que cubrir ese cargo. eso. Claro. Que quizás sea una de las primeras tareas de una comisión que no se ha reunido durante casi todo el Es año que pasado. habitualmente Habitualmente es una- no pasa. No. Habitualmente la Comisión de Juicio Político es una de las comisiones con menos actividad en el año, Claro. porque, bueno, a ver, son temas que no se tratan todos los días, Claro. juicios políticos contra el presidente o contra la vicepresidenta o contra funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Así que, bueno, Carolina Gallar obviamente le ha tocado esta tarea, Sí. que va a ser por demás, a ver, interesante ver cómo la va a desarrollar, ¿no? Claro. Porque ahí va a haber mucho tiro, va a haber mucha presión por parte de la Corporación Judicial, o no sé si está bien dicho Corporación Judicial, pero sí de todo el ambiente judicial. Y también va a haber mucho rechazo, mucha resistencia de la oposición, y en contrario el kirchnerismo y el oficialismo va a hacer todo lo posible para hacer toda una puesta en escena sobre el juicio político. Claro. ¿no? Bueno, a raíz, perdón, a partir de eso que vos planteas, Laura, de esta puesta en escena, después de la reunión de ayer de la diputada Gaillard con Germán Martínez y el presidente de la Nación en la residencia Olivos, donde el presidente le entrega el pedido de juicio político con sus respectivos fundamentos, se empezó a gestar lo que va a ser la estrategia en esa comisión, y lo que dicen hasta ahora es que va a ser un largo debate en esa comisión donde el oficialismo va a convocar, a citar a distintos funcionarios de la Corte Suprema, incluso no se descarte que cite empresarios vinculados con los chats que hemos visto, a funcionarios y exfuncionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo esto forma parte de una estrategia que está organizando, gestando el oficialismo para lo que va a ser lo que dicen largo debate en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Enseguida vamos a estar con Laura y vamos a hacer un balance de lo que dejó el año legislativo 2022. Pero, Marcos, el oficialismo, como en cualquier proyecto, como cualquier tratamiento en comisión, podría en un día directamente plantear el pedido del proyecto de pedido de juicio político a la Corte y en un día solo sacar dictamen. Sí, exactamente. Tiene los números en la comisión de los 31 diputados que forman parte, tiene 16, es decir, le sobra un diputado incluso porque en caso de empatar con los 15 que ya tiene la oposición entre Juntos por el Cambio y Topo Rodríguez, se empataría la presidencia, así que se puede dar el lujo incluso de que falte un diputado del Frente de Todos para emitir dictamen, pero creo que la intención, como decía Martín, es otra, es establecer el debate, que vengan distintos invitados, que sea un proceso abierto, que se vea por esta señal abierto a todo el público el debate, y es más que el dictamen, es el hecho en sí, el proceso en sí de discutir el juicio político que ayer le entregó. Lo que pasa es que hay que hacer una aclaración acá. Digamos, esto no es un tratamiento de un proyecto de ley cualquiera. Claro. Acá no se puede, digamos, tratar como cualquier proyecto, debatir y sacar dictamen. Acá en la Comisión de Juicio Político tiene otra dinámica de trabajo, que es la producción de la prueba. Por eso es que no puede ser una cosa express, ¿me entendés? Claro. O sea, aunque quisieran, no pueden empezar y sacar a la semana el dictamen, como hemos visto innumerable cantidad de veces en la Cámara de Diputados, de proyectos que salen en pocos días. Acá, digamos, el proceso demanda tiempo, porque vos tenés causales por los cuales se lo pretende acusar, en este caso a los 4 jueces de la Corte, pero como Cámara de Diputados, como parte acusadora en un juicio, vos tenés que producir la prueba. Entonces, de ahí a que tienen que invitar testigos, a los propios acusados, podrán solicitar testimonios por escrito, podrán interceptar comunicaciones telefónicas, por supuesto vía judicial, o sea, tiene una serie de atribuciones la comisión que tiene también un reglamento propio, la Comisión de Juicio Político, que establece los tiempos
que establece las facultades y las atribuciones. Por lo tanto, todo indica que el proceso no va a demandar menos de 2 meses. Claro, exactamente. Es muy interesante esto que aclara Laura, porque también uno puede hacerse alguna pregunta. ¿La comisión puede trabajar de manera reservada o puede permanentemente pública? Eso lo deciden los legisladores. Pueden en algún momento cerrar la comisión porque, y yo lo he visto con la remoción de los jueces de la Corte Suprema menemista, claro, que en algún O'Connor. momento, exactamente, que en algún momento pidieron alguna reunión reservada, sí, pero en general son abiertas. Y la decisión del oficialismo, que es una decisión estratégica o política, es que todo sea público, Claro. que todo sea televisado, y bueno, para eso va a estar Diputados TV Sí. transmitiendo cada instante de la reunión de la comisión, de las reuniones de las comisiones, que ellos realmente lo que pretenden es que sea lo más transparente posible, pero no solamente transparente, sino que la gente sepa lo que, a juicio del oficialismo, son las irregularidades que ha cometido la Corte Suprema en algunos aspectos de su labor, por ejemplo, con el tema del fallo de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Claudio, habrá que ver si se diagrama una reunión de comisión semanal o varias semanas. Bueno, o varias reuniones de comisión de juicio que- político en la misma semana. Tiene que ver con lo que decíamos, la discusión va a estar protagonizada por varios pesos pesados de la Cámara, o sea Sí, que claro. hay una parte de la discusión que va a girar en torno a cómo ordenar todo el trabajo, porque independientemente de que se reúnan una vez por semana, algunos me dicen que sería más de una vez por semana para poder llegar a un plazo de 60 días, y eso implicaría un trabajo febril, con varias situaciones políticas, porque si esto se confirma de que va a durar 60 días, 70 días, bueno, en el medio va a haber un discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa para iniciar el último periodo de ordinarias de su mandato. Los Por la presencia representantes, o no de la Corte, por en ejemplo. el recinto de En la el Cámara de recinto, Otra Diputados, pregunta, ¿no? ¿cuál va a ser la modalidad que van a ofrecer para que pueda hacer la Corte su descargo? Si va a ser por escrito, ¿qué es lo que va a suceder en ese contexto? El tema de la aplicación del reglamento de la Comisión de Juicio Político con respecto a los tiempos para poder ordenar, es lo que decía Laura, el tema de construir la prueba, bueno, va a ser seguramente uno de los primeros debates que van a surgir en el trabajo de la Comisión de Juicio Político, en un escenario, como vos decías, Marcos, en donde el oficialismo tiene los números para poder hacerlo. Si esto se concreta de este modo, bueno, posiblemente nos encontremos con discusiones muy fuertes en la medida que se vayan tomando estas definiciones. Y Ahora, ojo y en que- este, sí, perdón, no, decilo. Marco, y en este contexto me pregunto, ¿no? ¿Es factible llevar adelante una sesión? Porque digo, en un clima tan Bueno. de tanta confrontación. Otra gran pregunta. En paralelo está la agenda que pide Massa, la agenda que habíamos Claro. mencionado recién, de la agenda económica, para llevarla al recinto. Da la impresión, por lo menos yo creo, muchos pueden coincidir o no, pero que en este clima es muy difícil lograr una sesión cuando van a estar muy enfrentadas las partes. Entonces va a quedar una agenda trunca, una agenda económica importante, necesaria para el Ministro de Economía, para el Gobierno Nacional en pleno, y va a ser muy difícil si para una sesión que había consenso con creación de universidades, incluso se llegó a un acuerdo para incluir ley de alquileres, y no se pudo sesionar, me imagino que con este clima que hay hoy va a ser muy difícil sesionar. A ver, esa es una estrategia que tiene que resolver el Frente de Todos y el Gobierno Nacional respecto a cuál de las dos agendas quiere que avance. Priorizar. O no, o priorizar, claro, Sí, obviamente. O la agenda Perdón, más Marco. política, que No. tiene que ver con el juicio político, o la agenda que está pidiendo el Ministro de Economía. Sí, parece ser que la decisión del juicio político no se ha tomado en el Congreso. Es una decisión política del Gobierno Nacional, del presidente, que ha tomado Conjuntamente con algunos gobernadores. Sí, exactamente. Y eso hay que ver cómo se trabaja a puertas adentro aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es donde está el problema de los números. Claro. Si eso colabora o no con profundizar lo que vivimos en diciembre, que es que no haya sesiones porque Juntos por el Cambio, el resto de la oposición,
se va a negar debido al clima político, debido a la falta de acuerdos, de falta de diálogo. Sí. Hay un elemento ahí para poder pensar un poco este contexto también, porque bueno, lo hemos contado un poco también, el desarrollo de esto viene surgiendo a partir de interlocutores muy importantes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el caso del diputado Leopoldo Moró, que fue uno de los primeros en decir en declaraciones radiales que a su juicio el pedido de juicio político contra la Corte, especialmente contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosati, tenía que ser encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esto fue un planteo que hizo Moró antes de fin de año, ¿sí? Y bueno, luego nos enteramos de esta carta pública del presidente y luego de este otro movimiento que es el hecho de que Carolina Gayar quede al frente de este proceso, teniendo en cuenta que ella conduce la Comisión de Juicio Político y teniendo en cuenta además que tiene una interlocución directa con el presidente Alberto Fernández. Es decir, que de un modo u otro, los jugadores que van a estar en la Comisión de Juicio Político desde el lado del Frente de Todos, podríamos decir de que hay una representación equitativa de las tribus que tiene el panperonismo dentro de la Cámara de Diputados, porque van a haber jugadores muy importantes de kirchnerismo, pero también del albertismo. Sí, y a su vez esto genera un quiebre entre diputados y gobernadores. Vos estás planteando el caso de Gailiar concretamente, con que Bordet, actúa en forma totalmente libre respecto de su gobernador Gustavo Bordet, que dijo que no en ningún momento había avalado ese comunicado que emitió Presidencia a las 16:30 horas después de la reunión en Casa Rosada con el presidente, y donde se incluía Bordet y Arcioni, dos gobernadores que después desmintieron categóricamente a la Casa Rosada, y en paralelo entonces están los legisladores. Vimos ayer el caso de varios legisladores santafesinos cuestionando a Perotti. Uniac. Exactamente, a Uniac en San Juan, en Córdoba también, ¿no? Con lo cual acá también se da un quiebre interesante, pocas veces visto, entre legisladores, senadores también va a ser en su momento, con los respectivos gobernadores. A ver, y eso va a tener, sin lugar a dudas, consecuencias a la hora de discutir este tema, más allá de la comisión, sí, de llegar al recinto de la Cámara. Y definir también un poco cuáles van a ser los costos políticos de todo este proceso, porque, bueno, en la medida que se esté consumiendo febrero, se nos viene el cronograma electoral encima con las elecciones provinciales desdobladas que ya arrancan 60 días después del inicio del periodo de ordinarias, y hay que ver también cuánto del esquema y de toda esta discusión judicial va a tener impactos en la interlocución entre la Casa Rosada y los gobernadores cuando ha llegado ya el momento de hacer campaña, de discutir una serie de cuestiones claves con respecto al financiamiento que en un aspecto también están vinculados con la otra discusión que ha quedado en un segundo plano y que es lo que puede llegar a pasar en la discusión en torno a la coparticipación. Estamos en el 2023, el año pasado hablamos varias veces, ojo 2023, año electoral, todo va a pasar por las elecciones, todo va a pasar por ese momento electoral en la República Argentina, y vamos a iniciar la actividad parlamentaria con un tema político y muy fuerte, que es el juicio político a la Corte, más allá de los proyectos desde el punto de vista económico que solicita el ministro de Economía, pero lo cierto es que la política va a cruzar el Congreso y va a tener, digamos, una injerencia directa en lo que tiene que ver con las elecciones desdobladas en cada una de las provincias y en las elecciones obviamente ya nacionales, que van a coincidir con muchas provincias, en agosto en las PASO y en octubre que van a ser las elecciones generales. A partir de esto también que se ha planteado de las dificultades que están encontrando desde el gobierno nacional para tener, digamos, un consenso homogéneo de toda su fuerza política detrás de una propuesta como es la idea de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esto ha generado fisuras entre los gobernadores y la Casa de Gobierno y, por supuesto, uno puede también entender que a partir de esas fisuras puede haber fisuras dentro de la bancada del oficialismo. Sí, claramente, como vos decís, Fernando, la campaña electoral arranca en la Cámara de Diputados, claramente, ¿no? Sí. En este debate en la Comisión de Juicio Político me parece que es el inicio de la campaña electoral, con sus posiciones, por supuesto, de cada sector, oficialismo, oposición, y con un debate muy caliente, inédito por ahora, por lo menos,
en los últimos años, que significa el juicio político al máximo tribunal, ¿no? Bueno, sí. No, iba a plantear el tema de la oposición, que hemos hablado mucho del oficialismo hasta ahora, y la oposición también tiene sus intereses dentro de este pedido de juicio político. Está Juntos por el Cambio y también hay una banca en la Comisión de Juicio Político del Interbloque Federal. Pero entre los fundamentos del pedido que por lo menos difundió Casa Rosada está el tema del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y estos chats filtrados. Eso, ¿cómo va a repercutir en la discusión en el plenario de comisiones entre UCR, PRO, Coalición Cívica? Ahí tienen también una cuestión en Juntos por el Cambio. Y el otro día Moró recordaba que en la comisión ya hay un proyecto de pedido de juicio político a Ricardo Lorenzetti. Exactamente. Sí, y que tiene similitudes, por lo menos en algunos aspectos, con lo que está planteando el Gobierno Nacional. Bueno, ahí está uno de los deditos en la llaga, ¿no? Uno de los deditos que busca también plantear esa controversia. Entiendo yo que en este contexto hay que ver también que ya anticiparon de que no van a acompañar el pedido de juicio político. Hay que ver cuál va a ser el planteo formal de Juan Manuel López, ¿sí?, vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, cuando llegue el momento de definir, bueno, cómo poder articular el temario que queda establecido, ¿no? Hay que ver en primer lugar qué es lo que pasa con eso. Hay otro tema también que va a entrar en un segundo plano, en un tercerísimo plano, y que tiene que ver también con otro movimiento del verano, y es el proyecto de pedido de expulsión contra el diputado nacional Gerardo Milman, que también entra en otra de las comisiones que tienen muy poco movimiento, y que estamos hablando de peticiones, poderes y reglamento. También entra en un segundo plano en la medida que se termine de dilucidar un poco cómo va a ser este eje de debate de la Comisión de Juicio Antes Político. de meternos en la agenda que se viene con estos temas pendientes, ¿no?, que en definitiva han quedado, Laura, ¿por qué no hablamos un poco del balance, de lo que dejó el 2022? Bueno, seguramente ustedes también tendrán fresca en la memoria lo que se ha aprobado y lo que no se aprobó, pero lo cierto es que en líneas generales ha sido un año legislativo bastante pobre, ¿no? Bastante pobre en términos de producción legislativa, y no solamente me refiero a la cantidad de leyes sancionadas y sesiones celebradas, sino que las comisiones. Hay muchas comisiones que no se han reunido. Algunas no se reunieron en todo el año, lo cual no habla bien en este sentido de los legisladores que las presiden y que las conforman. Y bueno, hemos visto también comisiones bicamerales muy importantes que o no se han conformado o se han reunido también muy poco. Entre ellas la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la que revisa los DNU. Digo esto como para poner un contexto, porque yo considero que no se mide la producción legislativa únicamente con la cantidad de leyes sancionadas o de sesiones realizadas. Yo creo que tiene que haber, es todo un contexto, es toda una integralidad, digamos, ¿no? Y lo que hemos visto es que en virtud de la grieta, de las diferencias cada vez más profundas entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, ha sido muy difícil trabar consensos, y eso ha perjudicado muchísimo la labor de las comisiones, como así también de la labor en el recinto, de ambas cámaras, ¿no? Una de las diputadas que ha salido muchas veces con nosotros, que es la diputada Gabriela Lena, presidenta de la Comisión de Comercio, en varias oportunidades nos ha dicho, nos ha reflejado que su comisión prácticamente se ha reunido muy poco, y que cuando son girados algunos proyectos a su comisión son proyectos muy menores. Exactamente, eso es lo que sucede. En eso tiene razón la diputada Elena, de que hay comisiones, ustedes saben bien que hay comisiones que son las comisiones estrella, digamos, ¿no? Claro. Como la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Legislación Penal, de Finanzas, etcétera, y otras comisiones consideradas menores, ¿no? Porque son de alguna manera satelitales a estas principales. Pero lo cierto es que, a ver, cuando uno tiene realmente vocación de reunirla o de hacer un trabajo, podés reunir la comisión aunque más no sea para hacer reuniones informativas.
digo, no solamente podés tratar proyectos de ley, Claro. digamos, podés tratar temas, digamos, de la agenda, de comercio en este caso, invitando gente, tratando alguna cuestión colateral, y hay ejemplos de todo eso. Yo no te digo que te reúnas todas las semanas, pero al menos una vez al mes. Formas de mantener el tema arriba, tal digamos. cual, o por lo menos para, digamos, mantener la comisión activa, ¿no? Me parece que es una excusa eso de no tener proyectos de ley importantes para no reunir la comisión. Creo que hay formas de mantenerla activa que pueden, que quizás con un poquito de imaginación se lo podría hacer. Tal cual. Julio Cobos lo demostró planteando todos los cambios con crédito SUBA, por ejemplo. ¿no? Un ejemplo. Claro, ¿Cómo se las ingeniaron para tratar de mantener el tema arriba, no? Claro, no, hay temas que de repente, por ejemplo, también la Comisión de Salud, muchas veces no trataron proyectos de ley, pero hicieron muchas comisiones, muchas reuniones informativas, la comisión de la que preside Mariana Zubik, la de Intereses Marítimos, también hizo reuniones informativas, la de Defensa, también, es decir, hay formas y formas. Podés reunir la comisión en otro lugar, ¿no? Ir a los ministerios, buscar información. Digo, hay formas para mantenerla activa y no necesariamente tenés que esperar un proyecto de ley para poner en acción a la comisión. No, me parece, ¿no? De todas maneras, yo insisto en que la producción legislativa ha sido bastante pobre este año, considerando que se trató de un año que fue no electoral, ¿no? Entonces, los años no electorales se destacan muchas veces por la producción de leyes y por las reuniones casi semanales de las distintas comisiones, cosa que no sucede en los años electorales, porque los legisladores se quedan en sus provincias para hacer campaña. Bueno, esto no sucedió este año y bueno, lo tenemos un poco acá a la vista, ¿no? Se realizaron 14 sesiones en la Cámara de Diputados, que fue la cifra más baja de la última década, pese a haberse tratado de un año no electoral, ¿no? Las sesiones en años no electorales, por ejemplo, en 2018 hubo 15, que fue un año también muy bajo de producción legislativa. En 2016 hubo 23, en 2014 hubo 21 y en 2012 22. Así que estamos muy por debajo del promedio de sesiones. A ver, entre las leyes que se han sancionado hubo una... A ver, en total se sancionaron 36 leyes en el Congreso de la Nación el año pasado. Entre las más importantes figuran, yo señalo algunas nomás, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que marcó el principio del año, ¿no? Y fue lo que provocó un hecho político muy importante, que fue la salida de Máximo Kirchner del bloque, de la jefatura del bloque oficialista. Eso demandó, creo que buena parte del primer trimestre del año de debate. Después, el marco regulatorio para el desarrollo de la industria de cannabis y cáñamo industrial, una iniciativa que, bueno, recién la mencionábamos, ¿no? A Carolina Gallar como una de sus impulsoras. Ese fue también otro de los temas. Seguimos adelante con las placas. Promoción de inversiones para la industria automotriz. Hay que destacar, la Comisión de Industria, la verdad, se movió mucho este año, que sacó justamente este proyecto de ley. Esa es la de Marcelo Casareto. Sí, y así también la de desarrollo y producción de la biotecnología. O sea, estas son iniciativas realmente importantes para los sectores sobre los que tienen incidencia. El presupuesto 2023, ese es uno de los proyectos más importantes que se ha trabajado aquí en la Cámara de Diputados y que demandó por lo menos un mes y medio de trabajo intenso. El alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos, una iniciativa que en su momento propició el hoy ministro de Economía, Sergio Massa. Así que bueno, estos son los proyectos que se convirtieron en ley. Como recién decíamos, se trató de un año no electoral y la producción legislativa ha sido realmente baja. Recién decíamos cuántas sesiones hubo, ahora vamos a contar qué cantidad de sesiones, qué cantidad de leyes se sancionaron. En el año 2020,
que fue el año de la pandemia, ¿no? Que uno hubiera imaginado que, digamos, iba a haber poco y nada de trabajo legislativo. Se apostaban que iba a haber muy poco. No, hubo 70 leyes, el doble que este año, ¿no? El doble. En 2018 hubo 66, en 2016 hubo 101, en 2014 197 y en 2012 106. O sea, ustedes comparen estas cifras con las exiguas 36 leyes, exacto, ¿no? El puñadito de 36 leyes que se sancionaron, que insisto, no tiene que ver con la cantidad, porque muchas veces uno puede decir, bueno, si se trabaja en una sola ley, pero es una ley estructural, bueno, y que demanda mucho trabajo y que demanda mucho debate, pues bien, vale la pena. Claro. Pero lo que estamos viendo es que no hubo, salvo la de presupuesto y el acuerdo con el fondo, no hubo leyes realmente de fondo, estructurales. Hubo poco trabajo en las comisiones, no vino el jefe de gabinete al recinto de la Cámara de Diputados, salvo una sola vez en todo el año. La comisión que revisa los decretos de necesidad y urgencia se reunió solamente una vez en el año. Las comisiones bicamerales de control prácticamente no funcionaron y agotaron todos sus presupuestos, que son millonarios los presupuestos de las comisiones bicamerales. Con lo cual, a ver, me parece que el año 2022 se despidió con más pena que gloria, ¿no? Bueno, ahí estaban los datos que nos traía Laura respecto a lo que fue la actividad 2022 y a partir de esa base tenemos el 2023, que empezamos con lo que esto estamos hablando de las convocatorias extraordinarias, los temas que quedan pendientes. Sobre el balance de este año o del año pasado, ¿no? Del año 2022, Leopoldo Moró hizo un balance. Tenemos Leopoldo Moró o Cecilia Moró tenemos ahí para destacar y para ver. Leopoldo Moró, el diputado Leopoldo Moró, el balance 2022 que hacen los legisladores nacionales. Creo que es un año muy importante para la vida parlamentaria de la Argentina. Aspiro que de una vez por todas la oposición se decida a trabajar, a destrabar esta situación que se ha planteado desde hace unos meses atrás, que tiene que ver con lo que venían comentando sus colegas, que es el intento simultáneo de paralizar la vida de la Cámara de Diputados y paralizar la vida del Consejo de la Magistratura. Creo que esto le hace muy mal a los argentinos porque hay temas muy concretos que hacen en la vida cotidiana. Por ejemplo, el año pasado, ya podemos empezar a hablar del año pasado, pero fue realidad hace unos días atrás, no pudimos tratar una ley que beneficiaba a 800.000 personas, el 70% de las cuales son mujeres, que era la ley de moratoria previsional, que les permitía jubilarse. Y no pudimos tratar también otras leyes, algunas que tenían que ver incluso con cuestiones vinculadas a la salud humana. Bueno, yo aspiro que este año estas cosas se modifiquen. Se sacaron proyectos muy importantes, también algunos de igualdad de género, se trabajó muchísimo, bueno, ustedes lo reflejaron a través de este canal en comisiones, hasta que de repente la oposición decidió hacer causa común con Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y poner en marcha una virtual suspensión de la democracia. Bueno, ahí estaba Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver qué dicen también desde los sectores de la oposición. El diputado Juan Carlos Polini habló también con Diputados Televisión, hizo el balance de esta manera. Realmente tengo una sensación rara en mi primer año de experiencia dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Llegué como todos con mucha energía, con muchas ganas. Y bueno, me encontré con la situación del día a día de la Cámara, ¿no? En el cual podés quedarte y trabajar 24 horas corridas sin ningún tipo de inconveniente porque hay diferentes tipos de actividades. Pero bueno, en mi caso, que vengo por ahí de un ejecutivo, en este caso municipal, y que vengo mucho de actividad privada, me costó un poco adaptarme a los tiempos de la Cámara. Realmente tuve dificultades tengo dificultades para bueno, esas reuniones interminables en las cuales muchas veces las conclusiones cuestan sacarlas. Pero bueno, valoro el aprendizaje que tuve, sobre todo en comisiones y en reuniones previas también, en las cuales la relación, no solo entre nosotros, digo, dentro del bloque, sino también con los bloques, es una relación muy agradable, y muchas veces cuando vamos al recinto parece que todos nos transformamos, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención.
Y en realidad la expectativa que tengo para el año que viene es que, más allá que es un año de discusión, es un año electoral, ojalá que tengamos por ahí la bonomía, la buena voluntad de trabajar en cuestiones más concretas que tienen que ver con el día a día de los argentinos, que me parece que hace falta, no solo por una cuestión legal, sino también de acompañamiento a la situación que estamos viviendo, sobre todo la económica, ¿no? Y la social en todo el país, que nos permita colaborar, digo, como parte de esta institución tan importante que es la democracia de la Cámara de Diputados. Bueno, ahí estaba Juan Carlos Polini, diputado de la Unión Cívica Radical, las diferentes opiniones de los diferentes sectores políticos, haciendo también el balance de lo que dejó el 2022 y ya estamos pensando en este 2023. Repetimos, año electoral, año en la cual merma la actividad parlamentaria, pero que ya vamos a iniciar este año parlamentario con sesiones extraordinarias y con un tema bastante importante desde el punto de vista político, como es el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos vamos a ir a nuestro móvil, que está en el Palacio del Congreso Nacional, en el Salón de los Pasos Perdidos, y en los salones que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Allí está en el móvil Sofi Raimundes. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para los compañeros y compañeras que están en el piso. Exactamente como bien lo estabas adelantando, estamos en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, para darles a todos ustedes una recomendación si es que quieren tener el calendario para este 2023, porque el Museo Legislativo de la HCDN, estamos hablando de la Dirección de Cultura y Museo de la Cámara de Diputados, a cargo de Ángel Lito Gras como director general y de Andrea Barbieri como directora de Cultura y Museo, presentaron en su página web en museo.hcdn.gov.ar el calendario 2023 para desearles a todos los que nos están mirando y a todos los que visiten esta página web un feliz año y que tengan presente en su calendario diferentes obras que pertenecen y son parte del acervo y patrimonio de la Cámara de Diputados de la Nación y de, obviamente, el Museo Legislativo. Son cuadros de diferentes artistas argentinas, grabados en realidad, y cada mes tiene su representativo cuadro o representativa obra. A mí en la que más me gustó particularmente es la de octubre. No sé si fue aleatoria o elocuente, pero bueno, estamos atravesando un año de elecciones presidenciales. En octubre seguramente vamos a tener la mayor vorágine política y bueno, la imagen que representa el mes de octubre me pareció realmente muy, muy elocuente, y cada uno de los grabados representan diferentes temporadas, ¿no? Estaciones del año, cada una con diferentes cuestiones a representar. Algunas que se llaman cambalache, otras que representan el amor, algunas otras también algunos paisajes o algunos objetos, así que invitamos a todos y a todas del otro lado a ingresar a la página del museo, descargarse el calendario 2023 para que los acompañe durante todo este año, y además tiene bien especificado cuáles van a ser los feriados que vamos a tener en este año también, para por si alguno se quiere adelantar y pensar algún viajecito o algún destino turístico para visitar este 2023. Y como estaban adelantando también, estamos en el Salón de Pasos Perdidos, que es uno de los espacios del Palacio Legislativo más ricos en cuestiones o en lo relativo a lo artístico. Y como ven a mis espaldas, hablando de cuadros, ¿no? Vamos a profundizar en una historia muy importante y muy, muy relevante para nuestra casa parlamentaria, que es lo que están viendo en pantalla. Este cuadro de un artista uruguayo, hablamos de Juan Manuel Blanes, que nació en 1857 y falleció en 1901, que hizo este cuadro que conforma los dos cuadros que estamos viendo en el Salón de los Pasos Perdidos, el que ven a mis espaldas, y también tenemos otro del otro lado que en la próxima salida le vamos a hacer una historia más especificada de la historia, pero lo que ven en estos momentos en pantalla refiere a la apertura del periodo legislativo de 1888
1986, efectuada por el presidente de la Nación de aquel entonces, hablamos de Julio Argentino Roca. Y en este óleo de gran porte, ¿no? Porque mide 3 metros y 47 centímetros por 6 metros por 0,2 milímetros. También fue donado a la Cámara de Diputados por el hijo de Roca y representa a todos los presentes de pie, de todos los que estaban allí presentes en 1886, esperando que el general Roca, bueno, tomara asiento, ¿no?, para dar inicio a las sesiones de ese año. En ese cuadro se pueden distinguir, entre otras personas que estaban presentes, al doctor Pellegrini, y en esta escena, según las referencias históricas y todo lo que se pudo recopilar a lo largo de todos estos años, y también información que nos brindaron las guías que se encargan de las visitas guiadas de la HCDN, este evento que representó este artista y este pintor uruguayo sucedió el lunes 10 de mayo de 1886 a las 2:30 de la tarde aproximadamente. Bueno, una característica que tenía este artista uruguayo es que no firmaba los cuadros, pero se incluía en los cuadros. Esto quiere decir que él mismo se pintaba en las escenas y lo podemos ver en los palcos de la representación agarrando un sombrero junto a la baranda del primer piso, ¿no? Como una de las curiosidades que tiene nuestro Congreso Nacional y el Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, el otro hecho real que también se retrata en este cuadro es que, si ustedes observan, Julio Argentino Roca tenía una venda en la cabeza en ese entonces, y se puede apreciar justamente que está con una apariencia pálida, y que esto sucedió de manera real, que Julio Argentino Roca quiso que se lo retratase de esa manera, porque es una venda que le cubre casi toda la cabeza, hasta el uniforme manchado de sangre también, al igual que la banda presidencial, y obviamente esto hizo referencia a que Julio Argentino Roca, antes de ingresar a la Cámara, recibió un piedrazo en la cabeza y, bueno, quiso que el artista lo retratara de esta manera. Estas son algunas informaciones que podemos darles respecto a este cuadro, pero el Salón de los Pasos Perdidos tiene infinidad de curiosidades para que podamos profundizar y para poder relatar, que, bueno, son para escribir un libro sin duda, así que también lo pueden visitar en la página de visitas guiadas de la HCDN también, que tienen visitas guiadas en 360 grados, tienen también diferentes videos y explicaciones por parte de las trabajadoras de la HCDN que se encargan de realizar estas visitas, y también, si ingresan a la página del museo, van a encontrar estos grabados y estos frescos que les decíamos al comienzo de este móvil, que están en los 12 meses del calendario 2023, un año que recién acaba de comenzar, pero vamos a tener muchísima información parlamentaria y, por supuesto, política en este año electoral que tenemos por delante. Así que todos los que estén del otro lado ingresan a la página, ponen descargar aquí, se despliega un PDF y ya lo pueden imprimir, y van a estar las hojas en horizontal para poder ya ir programando viajes, como decíamos al principio, o ir viendo también cuándo caen los cumpleaños, que es lo que muchos quieren saber cuando empieza un año nuevo. Bueno, a ver qué día cae mi cumpleaños, eso lo van a poder saber en el calendario que estableció entonces nuestra Casa Parlamentaria en la página del museo. Sofi, muy interesante lo que vos estás señalando. El calendario también va a servir para ir anotando las fechas de reuniones de comisión, las fechas de sesiones, las fechas también de las elecciones anticipadas en las diferentes provincias, ir marcando el ritmo político que va a tener la República Argentina, el ritmo que va a tener el Parlamento Nacional, y también mostrándonos algo muy interesante, que son los detalles que se muestran a partir de las pinturas, a partir de la cultura, los momentos históricos de la República Argentina, como fue lo que nos mostraste de esa apertura del año 1886, apertura accidentada con el ingreso del entonces presidente Julio Roca al Congreso Nacional, y en otra salida nos mostrarás el otro cuadro que tiene que ver ya con la jura de la Constitución de 1853. Pero lo cierto es que son momentos históricos y que se han vivido, ¿no?, en esta República Argentina. Sofi, gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Y ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil mostrándonos otro de los aspectos de la actividad que tiene el Congreso de la Nación y la Dirección de Cultura que permanentemente, mes a mes, semana a semana, van generando diferentes actividades para que los artistas de distintos puntos de la República Argentina puedan mostrar su trabajo en distintos sectores que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, pero de manera virtual, abierto las 24 horas durante los 365 días del año. Vamos a hacer la pausa en esta segunda edición para regresar y tener ya contacto con algún diputado nacional, estar hablando de lo que va a ser la convocatoria a sesiones extraordinarias y el primer tema central, lo que va a ser la discusión en el Congreso, el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pausa, esta es la segunda edición por aquí, por DTV, ya regresamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma.
Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Tirando distintas opiniones respecto a lo que va a ser. Gabriela Cerruti, señalando que ya se tomó la decisión, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de convocar a sesiones extraordinarias, habilitar con diferentes temas a que el Congreso discuta y principalmente quien va a tener que discutir, por lo menos en primera instancia, los proyectos más fuertes desde el punto de vista político va a ser la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque va a estar el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una serie de proyectos que está solicitando el Ministerio de Economía. En algunos casos hay proyectos que ya están aquí en el Congreso, pero seguramente hay otros proyectos que estamos, digamos, esperando ya desde hace varios días que el Ejecutivo los envíe al Congreso Nacional. Y por el otro lado también, si va a haber más temas, porque la semana pasada estuvimos hablando con Eduardo Valdés y Eduardo Valdés planteaba no solo la convocatoria extraordinaria, sino también una serie de proyectos que incluía dentro de los temas que habilitaría el Ejecutivo la creación de universidades, es decir, parte de la agenda que quedó pendiente
en el Congreso Nacional en las últimas sesiones de diciembre. Bueno, de esto vamos a estar, estamos analizando y vamos a seguir analizándolo. Marcos, a ver, ¿qué podemos adelantar si uno está pensando en extraordinarias y en temas para extraordinarias? Bueno, hice un listado de temas que quedaron pendientes del año 2022 y con algunos que, si bien no son del Congreso, fueron parte del debate político del año 2022 y ver qué podemos sacar de todos estos temas para lo que se viene, que decir, como dijiste vos, es unas sesiones extraordinarias a partir de la segunda quincena de enero de este año. Bueno, en principio la última sesión de diciembre, que no tuvo quórum. Ahí podemos rastrear un par de proyectos que estuvieron a punto de ser llevados al recinto y el oficialismo no lo pudo lograr porque no obtuvo el quórum. El primero de esos, el más importante de esa sesión, era la ley de plan de pago provisional, que debía sancionarse para que no quedara un vacío de unos meses en las moratorias que se habían prorrogado por decreto. Debía sancionarse antes de fin de año, cosa que no ocurrió. Estamos transitando ese periodo de una suerte de vacío legal para aquellos que no pudieron jubilarse. Tenemos ese proyecto de ley de plan de pago provisional, tiene media sanción del Senado y es una de las prioridades, en principio, de las autoridades del bloque de diputados del Frente de Todos. Veremos si es escuchado este reclamo por el Poder Ejecutivo Nacional. La creación de universidades también era parte de esa sesión, última de diciembre sin quórum. También dependerá de la intención que tenga de incluirlo el Ejecutivo. Hay que recordar este tema de universidades que fue parte o uno de los temas con los que intentó seducir a una parte de la oposición para poder conseguir quórum. Hay que ver si... Dos intentos fallidos, ¿no? Si como moneda de cambio vuelven a intentar con las universidades o si van por otros lados. Ahora, vos nombraste ya dos proyectos que es muy posible que puedan estar en extraordinarias, donde ya también marca diferencias dentro del seno de la oposición. Sí. Dentro del seno de Juntos por el Cambio, porque el tema de la moratoria previsional es un tema que en el Senado, es un tema que ya viene con la sanción del Senado, y cuando se discutió en el Senado, el radicalismo tuvo una postura y el PRO tuvo otra postura. Exactamente. El PRO tuvo la postura de rechazo in limine de esta iniciativa. En cambio, el radicalismo no acompañó, pero tampoco le daba como para decir lo rechazo. No. Me parece, desde el punto de vista filosófico del radicalismo, dijo, me abstengo. Me abstengo, exactamente. Y en la comisión aquí en Diputados, sobre todo el bloque de Evolución Radical, tuvo una actitud con un dictamen propio, con una propuesta de una modificación, de una interpretación distinta de este plan de pagos. Participó, digamos, el del PRO, como decía vos, con una postura ya definida de rechazo con respecto a este plan de pago previsional. Después había dos ítems más en la placa anterior, pero los comento rápidamente, que era un proyecto de eliminación del roaming en el Mercosur, que estaba en ese temario. Sí. No creo que dé para una extraordinaria, y después había varios tratados internacionales y acuerdos que estaban en esa sesión. Vamos a la siguiente placa, que son las leyes económicas. Un poco Martín tiene también, y lo comentó al principio del programa, algunos detalles de estos proyectos. El primero es una ley de activos financieros que tuvo un tratamiento en comisión a fin de año con la unidad de información financiera participando en una reunión informativa. Sí. Es un proyecto del Poder Ejecutivo. Hay que ver si el Poder Ejecutivo lo incluye. Uno puede suponer que, siendo un proyecto del Poder Ejecutivo, puede tener algún interés de incluirlo. Ese proyecto le faltaba el dictamen. Sí, sí. ¿No? Le faltaba una reunión informativa. Hay un interés particular del gobierno porque hay una visita del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera que la Argentina forma parte, y la Argentina tiene que actualizar su normativa en relación a la persecución de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El GAFI le exige todos los años a cada país que forma parte de este grupo justamente actualizar la normativa. Y no es un capricho del gobierno nacional, sino que es para cumplir justamente y no pasar a una lista gris, que se le denomina, de países que están por afuera, digamos, de la normativa internacional en términos... Esto significa también dar mayor seguridad a los inversores. Por ejemplo, si vos actualizas tu legislación, ¿no? En relación al lavado de activos,
naturalmente garantizás mayor seguridad jurídica, por así decirlo, con lo cual el gobierno tiene mucho interés en este proyecto. Mucho interés del gobierno nacional, como decía Martín, y de, obviamente, seguramente el Ministerio de Economía también. Claro. Seguimos con las leyes económicas. Ley agroindustrial, lo comentamos, uno de los proyectos que ya tuvo en extraordinarias y no se pudo tratar. Estos casos que hemos visto ya reiteradas veces en esta gestión del Frente de Todos, que es que al incluir tantos temas en las extraordinarias no llegan a tratarse. Bueno, el caso de ley agroindustrial, que tampoco se trató durante el año cuando se amagó innumerables ocasiones de sacar dictamen en comisión, cuando parecía que estaban todas las posiciones ya acordadas y sin embargo no se pudo. Ha costado, ¿no? Sí, ha costado muchísimo. 2 ministros vinieron, bueno, vino en su momento Julián Domínguez a defenderlo, después el secretario Juan José Bailo también. Un marco de diálogo muy fluido con el presidente de la comisión, con Ricardo Burjaile, ex ministro, un cuadro del radicalismo, pero todavía nada. La única de las leyes que en el día de su asunción como ministro de Economía Massa le pidió al Congreso, la única que no se pudo tratar, la ley agroindustrial. Así que un gran signo de pregunta para ese proyecto, a ver si vuelven a intentarlo o esperan al periodo ordinario de sesiones. Compra Argentino en una situación similar, ya ha estado en sesiones extraordinarias. En este caso tiene dictamen de comisión, extrañamente, aún con la posibilidad de tener el dictamen de mayoría por parte del oficialismo, tampoco parece haber obtenido los números necesarios para llevarlo al recinto. Y después 2 proyectos de ley que los mencionó Martín al principio, que son de interés del Ministerio de Economía, que no son proyectos de ley que hayan ingresado al Congreso de la Nación, pero que se vienen mencionando desde los últimos meses del año pasado, ya del 2022, que es una nueva ley de gas natural licuado que lo reclaman provincias patagónicas, y también una nueva ley de hidrógeno verde que también mayormente lo reclaman desde las provincias patagónicas. Estos proyectos no tienen iniciativas presentadas en el Congreso, pero se vienen mencionando hace meses. Y por supuesto el tema blanqueo, que también se viene anunciando desde el Gobierno Nacional que va a ser ingresado en cualquier momento. Todavía no ha entrado a la Cámara de Diputados. Veremos si lo hace para estar en el temario de estas sesiones extraordinarias. Ahí podríamos agregarle también el proyecto de ley de monotributo tecnológico, eso, ¿no? Es un dato que trajo Martín, yo no lo tenía, por eso no está en la placa, pero también cuál se puede agregar. Otro tema, es otro proyecto en el cual confía Sergio Massa en poder tener más ingresos de divisas, ¿no? Que hay una nebulosa ahí. Hay una nebulosa ahí, porque en los dos casos, tanto con el caso específico del blanqueo, como en el caso del monotributo para los contribuyentes que facturan en dólares y que forman parte de las economías del conocimiento, todavía no se conocen los proyectos. Claro. O sea, hasta ahora lo que hay son borradores, anticipos. Y ahora da la impresión de que el hecho de que el presidente quiera apurar el juicio político a los 4 jueces de la Corte Suprema también le pone presión a la presentación de estos proyectos de ley, ¿no? Claro, porque lo tiene que presentar junto con el decreto de convocatoria a extraordinarias y muchos de estas, como vos decías, Claudio, estas iniciativas se estaban recién hilvanando o estaban ahí en su etapa de redacción final y ahora, bueno, tienen que apurar todo el trámite. Por eso que todavía no entró el decreto de extraordinarias. Todo indica que sería la semana que viene, ¿no? De convocatoria a sesiones extraordinarias. Veremos por cuánto tiempo. Imagino que se extenderá hasta fines de febrero, hasta 1 de marzo, que es cuando comienzan ahí sí las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Bueno, fíjate, perdón, ¿no? Hoy el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado emitió un comunicado donde plantea abiertamente de que no están dispuestos a sentarse a dialogar ni a una mesa de diálogo ni a una sesión con el oficialismo en este clima donde, al entender de Juntos por el Cambio, se está vulnerando la Constitución Nacional. Si este es el clima, como decíamos, es muy difícil llevar adelante cualquier tipo de negociación para ir a una sesión, ¿no? Claro. Con lo cual, digo, en medio del debate de juicio político, reitero, me parece que va a ser muy difícil, va a primar mucho la muñeca que tenga Germán Martínez, Cecilia Moró y compañía, como para ver cómo logran convencer a diferentes sectores de la oposición para ir al recinto, ¿no? No van a ir al recinto, olvídate, Martín, eso no va a pasar. No, claro, por eso. No, eso no va a pasar porque indudablemente los números no los tienen.
y me da la impresión de que la jugada a la que va a apuntar el oficialismo es a sacar el dictamen. Un dictamen que, lo hemos dicho aquí, dura 3 periodos parlamentarios, a diferencia de cualquier otro dictamen de comisión, que duran 2 años, dura los juicios políticos, los dictámenes de juicio político o acusatorios, mejor dicho, de juicio político, duran 3 años, con lo cual, digamos, están a tiro en cualquier momento los 4 jueces de la Corte Suprema para ser acusados en el recinto, con lo cual la verdad es que me parecería que no sería, digamos, me parece que no está en la cabeza de los oficialistas quemar una bala, que es un dictamen acusatorio, sabiendo que no tienen los 2 tercios. Claro. Quizás les conviene mucho más, digamos, tenerlas como una claro, tenerlas en la recámara. Entran 2 elecciones de recambio legislativo dentro del dictamen. Claro. No. Es un tema muy delicado, porque si bien, digamos, todos descontamos de que no van a estar los números para que prosperen el juicio político, ni en diputados ni en el Senado, pero el hecho de que esté el dictamen acusatorio aprobado en la Comisión de Juicio Político, eso es una soga al cuello para los jueces. Indudablemente que sí, más allá de todo el proceso que, como recién describíamos, puede durar meses, por lo menos 2, digamos, en los cuales los van a exponer a los jueces en la picota. Y algo que los jueces no están, digamos, acostumbrados. Los políticos es más, digamos, son más proclives y hay que ver, y es parte de su trabajo estar permanentemente en la etapa de la discusión. Y hay que ver si resisten. Hay que ver si resisten los jueces la embestida política que se les va a venir. Porque va a ser fuerte por parte del oficialismo, ¿no? Vemos que la composición de la Comisión de Juicio Político, a ver, los no nombres, son nenes ¿no? de pecho, ¿no? Claro. Muchos son talibanes del kirchnerismo, lo tenemos a Leopoldo Moró, lo tenemos a Rodolfo Tailade, digamos, hay varios, Marcos Clery. Vanessa Siley, que es de judiciales. Siley, que es bastante combativa, o sea, son, a ver, legisladores de fuste, digamos, de fuste en el sentido de que son combativos, que son aguerridos y que no se la van a hacer pasar fácil. Hay que ver ahí cómo se maneja, cómo va a ser la estrategia de los jueces, que seguramente van a actuar en combinación con la oposición. Claro, y además son legisladores, muchos de ellos, tanto del oficialismo como de la oposición, que conocen los tiempos de la justicia, porque en algunos casos actualmente integran y en otros casos han integrado el Consejo de la Magistratura. Bueno, Pablo Tonelli, sin ir más lejos. Tonelli, claro. Pablo Tonelli, tenemos un nuevo consejero, Álvaro González. Que también está en la comisión. Otra figura de peso, Omar de Marchi. Claro. Ambos, además de una estrecha interlocución orgánica en este momento dentro del PRO con Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Hay que ver ahí en ese contexto cómo van a jugar. Como decía Laura, no son bebés de pecho ni en el oficialismo ni en la oposición. Y estamos hablando de figuras con experiencia en mucho manejo del reglamento, que imagino que estarán repasando un poco las partes que no se acordaban del reglamento de la Comisión de Juicio Político, porque eso, digamos, es algo básico de quien lo integra. Pero estamos hablando de diputados muy experimentados de la oposición, figuras además que tienen relevancia dentro del interbloque, también está Mario Negri. Bueno, entiendo que ahí es donde yo decía que, bueno, la lectura del reglamento, el proceso del procedimiento y todo va a implicar que estén todos con la lupa puesta sobre cada renglón de lo que se vaya definiendo. Claro, y eso sin lugar a dudas va a tener una repercusión, lo que venimos señalando, en el resto de las discusiones, en el resto de los temas que son necesarios debatir aquí en el Congreso. Exactamente, no sé si lo notaron, pero estos proyectos económicos que estábamos señalando, que venían a ser las vedettes de las sesiones extraordinarias, quedan absolutamente opacadas por el tema juicio político, que tomó el lugar central de la discusión parlamentaria de lo que se viene. Claramente. En los proyectos que se vienen y también la repercusión internacional. A ver, la Argentina hoy está necesitada de inversiones, estamos en un mundo de guerra donde hace falta también que la Argentina recupere el mercado, por ejemplo, en términos energéticos, venta de alimentos. Vienen visitas internacionales, el canciller de Japón, el canciller de Alemania, cumbre de la CELAC a fin de enero. Todos ellos le van a preguntar a Alberto Fernández, señores, está perfecto, venimos a invertir, pero ¿cómo podemos invertir en un país donde no tenemos seguridad jurídica, de una corte que está cuestionada, de una justicia de que está en un limbo?
Es muy difícil para el presidente también y para Sergio Massa me imagino que lo mismo. Cuando los inversores extranjeros le preguntan y le dicen, bueno, todo perfecto, la Argentina tiene litio, hidrógeno verde, todo, pero ¿qué va a pasar con la justicia? Un lobby denso, digamos, Sí, que va a totalmente. tener una expresión internacional, que en algunos casos, bueno, ya es un clásico, sin ir más lejos, bueno, el caso de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con Argentina, la AmCham, Sí. bueno, se expide sobre Ya se muchos expidió, temas, pero claro. sobre Claro. la Corte ya se ha expedido 2 veces. Claro. Primero, muy llamativo, digamos, teniendo en cuenta Sí. que estamos hablando ya de un lobby manifiesto con respecto a la discusión de la Corte. Primero, repudiaron la presentación del proyecto para ampliar la composición de la Corte a 25 miembros. Digamos, dentro de las cámaras de comercio bilateral, creo que ha sido la única que ha hecho este tipo de expresiones y que ahora avanza en este plano. Hay que ver en esa discusión cuánto juega, cuánto impacta, digo, en términos también, en términos del peso del lobby cuando se empiece a plantear la discusión política más fuerte, ¿no? Claro. Si eso galvaniza posiciones, si eso también cosecha respuestas airadas del gobierno o no, porque estamos hablando ya de planteos que exceden la discusión del sistema político argentino, sino del Bueno, lobby pero eso- directamente. Y habrá que ver un poco también- la respuesta que hubo Sí. de parte de los gobernadores. Muchos gobernadores no se sumaron a esta jugada precisamente porque lo que le planteaban al gobierno nacional es, señores, nosotros necesitamos que haya inversiones, necesitamos tranquilidad en términos jurídicos y esto precisamente es todo lo contrario. Bueno, el labanismo también lo dijo. Claro, por eso digo. Entonces, todos estos factores van a jugar en este debate que arranca a partir de la presentación del pedido de juicio político. Bueno, a ver, esto que estamos hablando nosotros seguramente estará en las discusiones puertas hacia adentro del oficialismo, puertas hacia adentro de la oposición, puertas hacia adentro del gobierno respecto a, bueno, cómo va a ir repercutiendo este tema en las diferentes áreas y principalmente en el campo y en el terreno electoral. Cómo va a ir repercutiendo, porque esto va a trascender permanentemente, va a ser un foco de interés desde el punto de vista periodístico, político, mediático, en lo que va a ocurrir en el Congreso Nacional una vez que se inicie la discusión del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, y esto va a tener una repercusión. ¿De qué manera será esa repercusión? Ya viéndolo en el terreno electoral cuando empiecen a anticiparse las elecciones en las provincias. Exacto. Ahí también van a estar viéndolo los oficialistas y los opositores. Y si tiene algún nivel de instalación o no, también Sí, depende claro. de cuál va a ser la exposición pública del debate, lo que decíamos en el comienzo del programa, pero creo, tanto como lo que decía vos, Martín, con el tema de los gobernadores, porque yo entiendo que independientemente de las discrepancias que han ido planteando en torno al tema de la Corte, la atención va a estar puesta sobre la discusión de la coparticipación, indudablemente. Hay que ver finalmente si va a entrar o no esto y cómo se va a originar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el presidente Alberto Fernández utilizó su cuenta de Twitter para decir de que iba a mandar un proyecto al Congreso, se amparó en la ley de deuda pública y dijo, lo mencionó, el artículo 22 de la ley de deuda pública, que lo que le plantea es que la provincia que esté exigiendo esto, cuando comienza el Congreso a debatir el crédito presupuestario, la exigibilidad de esa deuda realmente la puede hacer cuando concluye el periodo parlamentario en el que se está discutiendo la ampliación presupuestaria. Es decir, que por esta interpretación que hace la Casa Rosada, las posibilidades de que la ciudad pueda reclamar nuevamente esto que ya está presentado en la Corte quedaría postergado para finales de este año. A ver, Claro. pero Clau, no estamos hablando de una deuda acá. Bueno, ahí está el tema. Ahí está la cuestión, porque no es una deuda. Acá estamos hablando de lo que reclama la Ciudad de Buenos Aires como goteo de coparticipación desde el fallo de la Corte Suprema, que lo conocimos en diciembre, en adelante. No está reclamando una deuda. Totalmente. Entonces, acá no hay una cuestión de... Por eso que también se cuestiona el pago con bonos. Es la primera lectura de alarma que surge cuando leen ese tuit en donde el presidente habla de la ley 23.982, lo menciona en ese tuit, y habla del artículo 22. Bueno, los que se saben la ley de administración Claro. financiera de Bueno, por memoria eso- por eso- fueron y miraron eso con mucha atención, y por eso había mucha intriga de qué es lo que iba a pasar con los tiempos de la Corte realmente. Claro. Bueno. Por eso los gobernadores como Perotti o Schiaretti
que tuvieron su pasaje por la Corte Suprema precisamente por una deuda, por un litigio de deuda. Ahí sí pudieron aceptar, ahí pudieron aceptar los votos, los bonos. Exactamente, claro, pero eso fue una deuda. Exacto. Por eso se pagó Esto con es bonos en ese diferente. entonces, Claro. y de ahí la salvedad que hacen tanto Perotti como Schiaretti diciendo, ojo que acá estamos ante un escenario totalmente distinto. Yo creo que, a ver, vamos a repasar quizás los 3 ejes que contendría, porque no lo conocemos todavía, el proyecto de pedido de juicio político a la Corte. Uno de esos ejes es el fallo de coparticipación que le asigna o que propone restituir o ordena restituir fondos coparticipables a Cava. Ese es uno, sobre el que muchos gobernadores se expresaron en contra de ese fallo, pero a la hora de pedir el juicio político digamos, no acompañan. Y ese es un dato muy interesante, ¿no? Que es lo que vos decías, Martín. Políticamente son capaces de hacer un gesto. Ahora, del dicho al hecho, digamos, para los gobernadores es un paso muy complicado porque tienen asuntos pendientes en la Corte y nadie se quiere enemistar con el máximo tribunal. Entonces, y además hay una cuestión. El fallo de la Corte Suprema, o sea, el hecho de que un grupo de gobernadores, la mayoría, no esté acompañando al presidente por la cuestión del fallo, le quita al pedido de juicio político una fuerza importante. Por eso estaban desesperados ayer en la Casa Rosada por tratar de juntar más gobernadores detrás del pedido de juicio político. Porque si vos decís, o el argumento del oficialismo es, a ver, nosotros estamos en contra del fallo de la Corte porque afecta a las provincias, ¿no es cierto? Porque ese es el argumento del oficialismo. Afecta a las provincias, porque se toca el fondos del Tesoro Nacional que se reparten en las provincias. Pero vos ves que los gobernadores no acompañan el pedido de juicio político. Entonces, ¿cómo es? ¿Las afecta o no las afecta? ¿Hasta qué punto las afecta? Entonces, ahí yo creo que esa causal de juicio político entra en un terreno resbaladizo. Otro pilar, otro de los ejes del pedido de juicio político tiene que ver con las escuchas ilegales que se realizaron entre funcionarios del gobierno de la ciudad con la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Estamos hablando de Robles, y bueno, otros miembros de Cambiemos o Juntos por el Cambio. También acá hay otra cuestión, ¿no? ¿Se puede avanzar un juicio político basados en escuchas ilegales? Digamos, esto se va a discutir. Perdón, termino con esto. Ese es un tema que al oficialismo también lo inquieta. No es una cosa que a ellos les es muy cómodo sustentar un pedido de juicio político a partir de escuchas que no han sido legalizadas. Yo creo que el tercer pilar es donde va a tener mayor sustento la investigación, que es lo que ellos consideran el avasallamiento por parte de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura. El hecho de que Horacio Rosati haya querido avanzar sobre el Consejo de la Magistratura para tener una mayoría que le sea propia, vulnerando atribuciones del Poder Legislativo. Yo creo que ahí es donde el oficialismo cree que puede encontrar mayor sustento a la hora de reunir las pruebas. Las demás, ahí yo ya pongo, digamos, tengo ahí mis dudas, ¿no es cierto? Pero el tercer eje, digamos, yo creo que es donde el oficialismo le va a poner más carga. El tema del Consejo de Magistratura me da el pie para retomar la lista pendiente porque era uno de los temas que había marcado en mi lista. Vamos rápido, si se quiere pasamos rápido de salud, que había marcado un proyecto de historia clínica digital que quedó pendiente con dictamen de comisión. Después marqué también de ambiente, que quedó humedales, que ya había tenido intentos en alguna sesión extraordinaria pasada. Y con el detalle de que Graciela Camaño lo estuvo pidiendo fuertemente por redes sociales para que el gobierno lo incluya. Habrá que ver si hay intención de dar una señal hacia alguno de los bloques que pueden dar alguna ayuda con el quórum, con la inclusión de humedales. Y el último, como decía, y agradeciendo a Laura el pie, reforma del Consejo de la Magistratura, que volvió a tener impacto esta semana por declaraciones del ministro de Justicia, Martín Soria, que adelantó alguna intención del parte del gobierno de poder incluir el tema en extraordinarias y en caso de que el Congreso vuelva a fracasar en la sanción de una ley, no descartó que el tema salga con algún decreto del presidente
Este tema me parece que no es menor. Cuando venía me crucé con un diputado me dijo, nombrame y decí esto que te digo si querés. Enón, absolutamente, el Topo Rodríguez, que estaba con unos papeles en la mano preparando todo el tema de juicio político porque es parte de la comisión, y me dijo, ojo que el tema de reforma de la magistratura, lo que dijo el ministro no colabora en nada con la posibilidad de hacer sesiones en las sesiones extraordinarias. Claro. Si aparece el tema magistratura en el temario, y después de lo que dijo Soria, de que si medio apurando al Congreso, a que si no sanciona sacamos un decreto, tampoco viene a colaborar mucho con el clima de diálogo entre los bloques. Menos posibilidades de consenso. Y el Consejo de la Magistratura, recordemos que es un proyecto que ya tiene la sanción del Senado, sí, que está aquí en la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, pero que no avanza por una decisión que no tiene números para avanzar. Exactamente. ¿No? Como no avanzó ninguno de los proyectos que conformaron la reforma judicial que impulsó desde el primer día los sectores del Frente de Todos en el Senado Nacional o el propio Poder Ejecutivo Nacional. Estamos transitando un momento en donde son varios los temas que han quedado de carácter judicial, sí, que con el correr de estos años todos han quedado frenados. Todos han quedado. Exactamente. Empezando por la designación del Procurador General de la Nación. Sí. ¿no? Sí. Bueno, un elemento que quedó ahí absolutamente frenado. En términos de leyes también el proyecto... Ahora, se cayó ese proyecto. Te interrumpo por el tema del procurador, digamos, por una decisión del kirchnerismo, ¿no? Claro. Que ahí no está la grieta. Es una discusión interna del oficialismo, sí, que en un momento, en un contexto, también se especuló. Ahí el respaldo, lo que estamos hablando de procuradores, el respaldo a Rafecas. Para nombrar un nuevo procurador. Y a ese punto llega en un momento Juntos por el Cambio diciendo, bueno, jueguen el pliego que nosotros lo apoyamos. Sí, también para dejar en evidencia ese nivel de desacuerdo. Exacto. Algo también sucede parecido con el proyecto que también envió el presidente Alberto Fernández, la entonces ministra de Justicia, Lozardo, que fue precisamente para ampliar el fuero federal. Bueno, también fue materia de ese proceso. Claro. Y también algunos que lograron avanzar y que quedaron acá varados en la Cámara Baja, como el caso de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, entre otros. Exactamente. Bueno, están confirmando de Casa Rosada que mitad de la semana que viene está presentándose el proyecto de juicio político. Lo está trabajando Vilma Ibarra junto con el equipo de Juan Manuel Olmos, que es vicejefe de gabinete. También forma parte de esto Julio Vitovelo, secretario de la Presidencia. Bueno, sería un poco plasmar lo que fue el comunicado de los gobernadores con el presidente de la Nación, y con obviamente una larga lista de fundamentos que tienen que acompañar este pedido de juicio político. Ahora, también en el medio debe haber alguna conversación entre Germán Martínez, Cecilia Moró con la oposición, me parece, ¿no? Viendo, imagino que sí. a lo mejor Hasta rescatando... ahora no. Hasta ahora no. Bueno, Hasta ahora no hay en principio comunicación. las únicas comunicaciones eran entre Germán Martínez y Cecilia Moró con la Casa de Gobierno, a lo mejor. Pero no con la oposición, como para ver de rescatar algún proyecto que a la oposición le interese discutirlo. Lo que pasa que también es lo que planteamos antes. Está en el medio la situación política, este proyecto político fuerte como es el juicio político a la Corte. Yo creo que ya deben conocer la respuesta si levantan el teléfono para preguntar qué proyecto tienen. La respuesta es: ¿van a incluir el pedido de juicio político? Claro. Y esa es la única inquietud que debe tener la oposición. Es como la pregunta también en su momento en el comienzo de diciembre, como diciendo, bueno, van a suspender, van a echar atrás con la suspensión de la designación de los 4 consejeros. Bueno, nos vamos a encontrar con algo parecido. Bueno, parece. Habrá que ver. Puede estar la convocatoria a extraordinarias la próxima semana, como la información que tiene Martín, mediados de la semana que viene, entre los temas sin que esté el pedido de juicio político. Quizá nos sorprendemos. Y que el propio presidente entienda que es un tema a discutir a partir del 1 de marzo. ¿La comisión podría hacer reuniones informativas sin que el tema esté incluido en extraordinarias? No. No se puede habilitar el tema. No, porque no está habilitado para tratar solamente los temas que habilita el Poder Ejecutivo. Entonces, me parece poco probable que no esté incluido el tema en extraordinarias. No, juicio político va a ser sin duda, va a estar como uno de los temas. Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de la agenda que puede venirse respecto a la convocatoria de sesiones extraordinarias. Vamos a hablar de los temas que vienen para el Congreso. Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba.
Diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Buen año. Bueno, a ver, diputado, estábamos pensando un poco, prácticamente confirmado a partir de lo que dijo la vocera presidencial, la convocatoria a sesiones extraordinarias la próxima semana, la conveniencia o no de tratar de discutir un paquete de proyectos de ley que tienen que ver con lo económico, un tema político de alto voltaje político como es el juicio a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el panorama que usted ve, diputado? Nosotros quedaron temas pendientes importantes y que interesan también al Ejecutivo Nacional, como usted dice, referido al económico, como es el Compre Argentino, la promoción agroindustrial, entre otros. También hay otros proyectos que no se pudieron tratar, dado que la oposición no dio quórum, como es el caso de las universidades, y uno que tiene mucha trascendencia para las personas en este momento en edad de jubilarse, pero también para tener un nuevo sistema que no es solamente una moratoria, sino que le permite a los ciudadanos y ciudadanas regularizar aportes. Así que hay temas importantísimos que no hemos podido desarrollar, dado la obstrucción que ha puesto en más de 40 días la oposición en esta negativa de funcionar. Ahora, Eduardo, ¿cómo imagina una convocatoria o un periodo de sesiones extraordinarias donde a esa agenda que usted está planteando le tenemos que sumar un tema que genera tanta división y tantos cuestionamientos desde diferentes sectores a lo que es el juicio político a la Corte Suprema? Bueno, han estado autoridades de nuestro bloque y de la comisión con el Poder Ejecutivo, con el presidente Alberto Fernández. Seguramente establecerán las mejores formas para que este juicio comience, que es un proceso que tiene sus particularidades. Yo digo, el Poder Ejecutivo, los gobernadores que acompañan esta presentación lo están haciendo en defensa de la ley, en defensa de la división de poderes. Es una obligación por parte de ellos porque es de imposible incumplimiento esta cautelar que ha enviado la Corte, que ha sancionado la Corte, que no tiene una solución definitiva, pero que a la luz de los acontecimientos que se fueron produciendo y la falta de argumentación de algunos de sus puntos, la falta de fundamentos más que de argumentación, obliga al Poder Ejecutivo y a nosotros como diputados a atender esta situación. No es en contra de la Corte, ¿no? Hay que dejarlo totalmente claro. Es a favor de que haya una Corte independiente, que son dos cuestiones distintas. Esto es a favor de la justicia, no es en contra de la justicia, y la rápida respuesta política que se le dio por parte de la oposición, incluyendo a los diputados de Hacemos por Córdoba en el Parlamento Nacional, demuestran que respondieron con una reacción de carácter, yo digo, más electoral que de preservar las instituciones, de profundizar porque no conocen el texto todavía, y este proceso, que es un proceso que se inicia en la Comisión de Juicio Político, va a tener la oportunidad de conocer, salvo que opinen y que estén totalmente de acuerdo con una justicia que no solamente no le satisface al Poder Ejecutivo en una última decisión, sino que es totalmente, tiene el total consenso en la ciudadanía, la falta
de idoneidad, probidad y también de eficacia esta justicia. Ahora, diputado, ¿cómo le va? Martín Atali lo saluda. ¿Qué tal? La pregunta que nos hacíamos aquí, que la reiteramos a usted ahora, es si en este contexto de confrontación entre oficialismo y oposición a raíz del pedido de juicio político a la Corte es posible llevar adelante el resto de los temas de la agenda parlamentaria que quiere avanzar, sobre todo el ministro de Economía Sergio Massa, con temas de peso económico. Mire, el argumento también puede verse de dos ángulos. No había pedido de juicio político y se interrumpieron sesiones. No se trataron temas que hacen a la reforma de la justicia y usted sabe que por la relación de fuerza que determinó la última elección y composición de la Cámara de Diputados, nosotros tenemos que alcanzar consensos. Por lo tanto, estamos cumpliendo con un deber, no buscando nosotros un elemento más de discordia, ¿no? Los argumentos que ha dado, por ejemplo, Mario Negri o Luis Juez son patéticos, ¿no? Es decir, en el sentido de no profundizar en lo que hace también a la integración y la independencia de los poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Yo creo que las causas son profundas, que más aún había causales aún antes del fallo respecto a la coparticipación en Cava. Uno cuando ahonda, yo estos días que estoy en estado de posoperatorio, he hecho consulta con abogados y la verdad que tiene, no solo desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, es de una inconsistencia total. No respeta, por ejemplo, una misma ley que determina cuáles son las pautas que se tienen que tener en cuenta cuando hay una medida de tipo como la que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, cuando el Estado Nacional es el que está involucrado, es decir, le ha dado cuestiones de continuidad, el poder devolutivo, es decir, una cantidad de derechos. La Corte Suprema ha venido violando claramente desde esta posición de tener un consejo de la magistratura derogando de hecho una ley que no había sido sometida a su análisis después de 16 años. Lo mismo está sucediendo con fallos que tienen, además de fallas jurídicas, una clara intencionalidad que se demuestra no solo en su contenido, sino en sus tiempos, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Diputado, nosotros queríamos hacer eje en un tema que veníamos abordando antes de comunicarnos con usted, que es que, bueno, evidentemente la centralidad del debate la va a tener el avance de la Comisión de Juicio Político. Pero hay otros proyectos y sobre uno quiero preguntarle específicamente, que es primero, al no haber sesiones durante diciembre, no hubo posibilidades de avanzar con la moratoria previsional, había una gran expectativa para eso. Todo parece indicar, independientemente de lo que surja del temario que define el presidente Alberto Fernández, es que viene un camino complejo para abordar la posibilidad de llevar al recinto la moratoria previsional. ¿Qué escenarios se están analizando en el oficialismo en materia previsional si no prospera la posibilidad de poder llevar al recinto esta iniciativa? ¿Qué queda? ¿Otra extensión por decreto? ¿Que eso hace que la moratoria sea mucho más limitada? ¿Cómo están viendo esa posibilidad y si están preparándose para un escenario en donde no haya chances de poder sacar esta reforma previsional? ¿Qué queda después de eso, diputado? Claro, no solamente en lo que hace al sistema previsional, se podrían haber sacado, se pueden sacar por DNU también
algunas de las cuestiones que están pendientes. El problema es la calidad institucional que muchas veces se nos achaca. ¿Qué es lo que pensamos, como ha dicho el presidente de nuestro bloque? Es seguir intercambiando con los diputados nacionales de otros bloques, de nuestro bloque y de otros bloques, la necesidad de mantener una calidad institucional que obliga a discutir cuestiones que hacen a nuestras funciones y al funcionamiento. Y dentro de eso hay temas como el que marca usted, que aparecen como cuestiones esenciales, pero se han tratado leyes vinculadas sobre todo a salud, vinculadas a otros temas que son importantes. Si no fuera por DipuTV, en algunos lados ni la conocen, usted no lo ve en los diarios reflejados cuáles son las leyes que nosotros hemos venido tratando en el recinto y las que están en comisiones. Entonces, el compre argentino, que el único argumento que tiene es un diputado que ingresó el año pasado que le puso, no, es compre caro argentino, no es compre argentino. Resulta que hay pymes, que hay una cantidad de obras en donde se podría incorporar esto vinculado al presupuesto que hemos sancionado para investigación científico-técnica, que está en la incorporación. Entonces hay muchas cuestiones a resolver en lo económico, los acuerdos internacionales que hacen a lo de evasión y mejorar. También hay que tratar de dónde van a surgir los recursos, ya que hay sectores que empujan al cumplimiento, de dónde van a surgir los recursos, porque nosotros hemos firmado acuerdos internacionales, hemos establecido un presupuesto para otorgarle al distrito más rico del país nuevos recursos, es decir, un sentido de falta de equidad en lo político, pero también en lo económico. Es decir, hay muchos temas que hay que tratar y que seguramente algunos van a aparecer para las sesiones extraordinarias, que como ustedes decían, serían convocadas la semana que viene, para la última semana de febrero, y empezar a tratar. Lo de la Comisión de Juicio Político es importante, tiene sus temas, tiene también sus formalidades que nosotros y la presidenta de la comisión ha recalcado vamos a cumplir para no ser objeto de que sea cuestionado por el lado formal, y más aún los acusados van a tener la oportunidad también de defenderse. Me parece que los diputados que se han expresado con mucha anticipación tendrían que esperar, yo digo prudentemente, a escuchar qué es lo que nos tienen para decir, porque somos representantes del pueblo. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Justamente preguntarle, en este contexto de la aparición de como tema central del pedido de juicio político a la Corte, veníamos unas sesiones extraordinarias en las que seguramente los temas económicos iban a ser los más importantes. Usted señaló un par, el proyecto de blanqueo, la ampliación del presupuesto por el tema de coparticipación, pero también hay un monotributo tecnológico que se está mencionando y un par de proyectos que tienen que ver con energías. ¿Se imagina que estos proyectos económicos ingresen igual a las extraordinarias o pueden llegar a quedar para un segundo momento después del inicio del periodo ordinario? No, yo creo que van a ingresar lo mismo. Esto es una presunción, es una potestad del Poder Ejecutivo. Ministro Massa va a estar mañana en Córdoba, así que íbamos a tener un cruce, si tengo oportunidad de llegarme, ahí a la zona de Villa María, viene, y que estos proyectos a los que hacía mención, muchos no han sido enviados tampoco todavía. Entonces son proyectos importantes para la marcha de lo macroeconómico, pero también a lo que hace a la justicia tributaria también, como lo del monotributo, y impulsar cierto tipo de actividades que
la imposibilidad de haber hecho una reforma integral del sistema impositivo, no, lo hemos ido viendo en las comisiones, pero no tiene manifestación concreta todavía. Eduardo, imagina a la oposición tratando de acompañar algunos de los proyectos que tienen que ver con lo económico, principalmente con la agenda económica que marca el ministro Massa. Yo creo que proyectos que hacen al bienestar, el avance, como fue también el presupuesto de ciencia y técnica y otros que hemos podido tratar, proyectos de creación de universidades, pero también de lo que hace beneficios para investigación y desarrollo, muchos provienen y acuerdan en las comisiones. Nosotros tenemos que tratar que este año, que es un año electoral, no se transforme la Cámara de Diputados en una excusa para discursos sin contenidos y propuestas. Nosotros tenemos la obligación de gobernar hasta el fin del periodo, es decir, hasta diciembre de este año. O sea, me cuesta decirlo, de este año, ¿no? Es el año que viene, ¿no? De este año, y nuestra obligación es mejorar la economía, mejorar la distribución para que los sectores más postergados puedan mejorar sus ingresos. Vamos a cerrar con buenos números. A pesar de todo, en las próximas semanas se van a conocer algunos números que nos dan como objetivo cumplido, pero el principal, que es esta distribución más equitativa, que es frenar la espiral inflacionaria. Creemos que este mes vamos a tener también otro dato positivo en ese sentido. Son cuestiones que, salvo que crean que cuando le va peor a los argentinos tienen más posibilidad electoral, me parece un error, porque sea la fuerza que se haga cargo del Ejecutivo a fin de año va a tener que afrontar esos problemas, pero lo sufren todos, ¿no? Y los que menos tienen, sobre todo. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, un placer, que tengan muy buen año, ya que es la primera vez que en este año que me comunico con ustedes. Gracias, lo mismo para usted. Gracias, diputado Eduardo Fernández, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Córdoba. Y anticipaba que mañana a Córdoba va a ir el ministro de Economía, Sergio Massa, que él va a tratar de acercarse, de comunicarse con el ministro, de saber algunas primeras impresiones respecto a esta convocatoria de sesiones extraordinarias, ¿no? Totalmente. Mañana es un buen día para hablar otra vez con Fernández. En una provincia donde Schiaretti no estuvo presente y no acompañó, obviamente, el pedido de juicio político al gobierno. Hay que ver qué dice el gringo, si es que dice algo mientras esté Massa en su provincia. Hay que ver qué pasa. Bueno, pero es muy posible que a lo mejor Massa y Schiaretti estén juntos en el evento que tengan que, ahora no han habido, llevar adelante. Está contando el diputado. Sí, claro. Sí. No, es un adelanto, no se sabía que iba a ir Massa a Córdoba. Villa María queda cerquita de Córdoba capital, con lo cual no debería ser obstáculo para el gobernador. Sí. ¿Cómo? Tiene buena relación. Tiene buena relación, sí, con Massa, sí, por supuesto. Con Massa, sí. Sí, tienen buena relación y hay que decirlo, digamos, Schiaretti obviamente no dijo nada sobre el fallo de la Corte Suprema, sobre la embestida que pretende hacer el gobierno contra la Corte Suprema de Justicia. Y el ministro de Economía, Sergio Massa, trata de mantenerse al margen de toda la polémica, con lo cual ahí hay como una suerte de paraguas en los cuales se pueden refugiar ambos. Y sí, pero además porque por obvias razones está interesado en una agenda económica que quiere que el Congreso trate de armar los consensos, de construir. Acá hay que construir acuerdos políticos, hay que construir mayorías para poder avanzar. En algunos casos son proyectos con dictamen, pero en otros casos hay proyectos que no tienen dictamen y que necesitan. Sí, y además cuanto menos ruido mejor para la economía, para el sector que tiene que conducir en un país en donde cada pequeño momento de inestabilidad política se traduce también en inestabilidad económica. Claro, y obviamente entrando la Argentina en un proceso político electoral, ya iniciamos casi
la campaña como decía Martín, se inicia la campaña en la Cámara de Diputados. Así es, arranca de este modo. Veamos mañana si va a haber foto más Schiaretti o no. Claro. Bueno, está esta coincidencia no dicha con respecto a que posiblemente ambos no están de acuerdo con este proceso de juicio político contra la Corte. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Lo cierto es que cada día vamos descubriendo un poquito más cuál es el futuro de la actividad aquí en el Congreso de la Nación. La confirmación en la jornada de hoy por parte de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, de la convocatoria que va a ser a mediados de la próxima semana el presidente Alberto Fernández al Congreso de la Nación a habilitar tratamiento en periodo de sesiones extraordinarias. Los temas que se van a discutir se sabrán bien la próxima semana. Uno intuye que va a estar el pedido de juicio político, van a estar temas que tienen que ver con la agenda económica que plantea Sergio Massa. Veremos qué es lo que va a ocurrir finalmente la próxima semana también aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos. Marcos, gracias. Martín, gracias. Por favor, Fer, un gustazo. Laura, gracias. Claudio. Un gusto. Gracias. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa, quédese en Diputados Televisión, como siempre, para seguir teniendo la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esto fue la edición por aquí por DTV. Gracias. Nos reencontramos. Las sesiones